Bajo. Si el bicarbonato está alto, ¿el exceso de base cómo va a estar? Alto también. Perfecto. Muy bien, Evelyn. ¿Vamos bien hasta acá? Es lo que primero me tiene que quedar claro. Cuando yo miro el pH, tengo que mirar qué hago con la concentración de protones. Y después me pongo como caballito de carrera y digo, miro lo respiratorio. ¿Qué hay en lo respiratorio? La PCO2, la PO2 y la saturación. Bien. Si la PCO2 está alta, ¿la PO2 cómo está? Baja. Baja. Bien, Víctor. Si la PO2 está baja, la saturación de oxígeno pegada a la hemoglobina, ¿cómo está? Baja. Baja. Muy bien. Vamos al bicarbonato, que es lo que maneja el riñón. Bicarbonato alto, exceso de bases, Alto. 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 Bicarbonato bajo, exceso de bases, Bajo. Bajo también. bajo también, impecable. Los 25 que están muteados, ¿entendieron? Miren Sí, que profe. no solamente bien, esto es cuestión de vida, porque hagas clínica, hagas la especialidad que hagas, sino que lo inmediato es el 16 de agosto. Si lo entendieron, vamos genial. Bueno, entonces, miremos acá. Yo tengo una acidosis. Si a mí me dicen, Betina, hay una acidosis, esperen porque me salta conexión inestable y voy a tener yo el video. Si dice acidosis, vos pensá, para que yo diga acidosis, los protones, ¿cómo están? ¿Altos o bajos los protones? Altos. 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 Ya, protón, alto. Si el protón está alto porque es una acidosis, ¿tu pH cómo está? Bajo. Bajo. Está bajo. Bajo. Bien, muy bien. Ahora, si el problema es respiratorio, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Alto. 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 Entonces yo te digo, che, mira, si es un problema respiratorio, aumenta el dióxido de carbono. Y ojo, este dióxido de carbono va a competir con el oxígeno. Entonces, ¿cómo pensás que va a estar la presión parcial del oxígeno en Baja. esta situación? Baja. Baja. Muy bien. ¿Y cómo pensás que va a estar la relación con la saturación de oxígeno pegada a la hemoglobina? Baja. Baja. Perfecto. Ahora, si mi problema es respiratorio, porque yo tengo una acidosis respiratoria, ¿vos qué pensás? ¿Qué haría, por ejemplo, el componente celular? ¿Qué intentaría hacer la celulita? Ya que hay una acidosis dando vuelta. La célula, mucho protón en el extracelular. ¿Qué haría la célula? No importa si se equivocan acá. Va a tener el potasio. Muy bien, va a agarrar el protón, lo va a mandar a su interior celular y ella, como tiene una unión con la misma carga que el protón, en el interior celular la célula tiene mucho potasio, lo que va a decir es, bueno, yo agarro el protón del extra, lo mando al intra y en contraposición te voy a dar unión, que yo me lo saco del medio para tratar de meterte más protones en el intracelular. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tirar potasio al extracelular. Entonces, hay una diapositiva que está en la parte teórica que te dice que por cada décima que vos bajás en el pH, por cada décima que vos bajás, tenés riesgo de aumentar el potasio en sangre entre 0,3 a 0,5 mil equivalentes por litro de potasio. O sea, cuanto más acidótica te pones, cuanto más protones concentrás, más bajas el pH, más riesgo de hiperpotasemia o hipercalemia. Y ahí es más riesgo de paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el potasio en el extracelular lo que va a hacer es bloquearte, atontarte la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. O sea, riesgo de arritmia cardíaca. Si encima te digo, bueno, relacionalo con cardio, estimulo los receptores alfa, la acidosis,
hago vasoconstricción, y si hago vasoconstricción, hago hipoflujo, hipoxemia, hipoxia, y esto me va a demandar más consumir la reserva de oxígeno por parte de la coronaria. ¿Tá? Entonces, más riesgo a lo que tiene cardiovascular de paro cardíaco. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, yo te pregunto, si vos estás en una acidosis y el problema es respiratorio, ¿qué va a intentar hacer el riñón? ¿Qué pensás? ¿Va a decir, no agarro nada el bicarbonato o voy a intentar agarrar algo el bicarbonato para ayudarte? sí, se reabsorbe. Lo ayuda con bicarbonato. Claro, entonces lo que va a intentar hacer el riñón, si está sano, porque si el problema es acidótico respiratorio y está enfermo lo respiratorio, lo que va a hacer el riñón, si está sano, va a intentar reabsorber un poquito de bicarbonato, como el bicarbonato es alcalino, va a tratar de amortiguar la acidosis que vos tenés dando vueltas. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Si ahora vos tenés y me decís, seguimos con la acidosis, me decís, Betina, tengo una acidosis. Entonces yo empiezo. ¿Cómo es la concentración de protones en una acidosis? Alta. Alta. Bien, si yo tengo mucha concentración de protones, ¿qué hago con el pH? Bajo. Baja. Lo bajo. Bien. Si el problema es metabólico, ¿quién maneja lo metabólico? ¿El pulmón o el riñón? El El riñón. riñón. El riñón lo maneja. O sea que el problema lo tiene el riñón. Cuando vos me decís metabólico, yo digo, ¿quién tiene el problema? El riñón. Bien. Vos pensá, ¿el riñón está reabsorbiendo bicarbonato normalmente si vos en sangre tenés una acidosis metabólica? No. 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 Entonces tu bicarbonato en sangre está recontra bajo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿El resto va bien? Hola. Sí. Sí, Bueno, profe. bueno. Entonces, Profe, si es una perdón. acidosis... Sí. Eh, ¿Quién me dijo perdón? yo, Franco. Franco. ¿El bicarbonato en sangre va a estar bajo? Si es una acidosis metabólica, el bicarbonato en sangre está bajo. Vos algo le está pasando al túbulo contorneado proximal, que es el lugar donde se reabsorbe el bicarbonato. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que sufrió un infarto, ¿sí? Y esa isquemia generalizada puede impactar en cualquier órgano. Vos sabés que el riñón maneja el 20% del gasto cardíaco. Entonces, el primero que impacta y que sufre es el riñón. Por eso, intestino, cerebro, riñón y corazón, cuando hay un problema cardiovascular hemodinámico, secuestran sangre y tratan de mantener su perfusión, bajando la perfusión a otros órganos. Entonces, si yo tengo una acidosis, tengo mucho protón y bajo el pH. Y cuando es metabólico, mi problema lo tiene el riñón. Entonces, acá tengo bajo bicarbonato, bajísimo. Entonces vos tenés que pensar algo. ¿Por qué lo tengo bajo el bicarbonato en sangre? Y vos decís, bueno, el bicarbonato lo maneja el riñón, porque es metabólico, y lo metabólico es renal. Claro. Y el bicarbonato le pasa dos cosas. Primero, el bicarbonato que ya viene formado. O sea, como está formado, entra por la arteriola aferente y se filtra. Entonces, tu primer problema es pensar, a ver, ¿filtra o no filtra? O la otra es pensar, ponele, filtro, pero ¿qué le pasa al túbulo contorneado proximal, que es el lugar donde se tiene que reabsorber el bicarbonato? Sí o sí, se reabsorbe en ese nivel, no te pide permiso, se reabsorbe. Entonces, vos podés pensar que si el bicarbonato no lo tenés en sangre,
porque hay una acidosis metabólica, y vos sabés que el lugar donde se reabsorbe es el túbulo contorneado proximal, y como médico decís, bueno, debe tener alguna lesión el túbulo contorneado proximal, alguna necrosis, vos como médico estás pensando lo siguiente: si no lo tengo en sangre, ¿dónde está? Y vos decís, si no está en sangre, porque no lo puede reabsorber el túbulo contorneado proximal, tiene que estar en orina. Entonces, si vos pensás, si no está en sangre y está en orina, ¿qué haces? Una tirita del multistick, como se hizo el otro día en el TP, y ves el pH de la orina. Y ahí estamos. Si no está en sangre, está en orina. Claro. Esa es una. No O está en sea que sangre, está en orina. si el riñón me metió ahí, no me va a sacar el riñón. Me va a sacar los pulmones, digamos. Acá, cuando es una acidosis metabólica, el problema primario lo tiene el riñón. Cuando es una acidosis respiratoria, quien está fallando es el pulmón. Vos al decirme acidosis respiratoria, yo digo, falla el pulmón. Me decís, acidosis metabólica, falla el riñón. Y me decís, Betina, acidosis mixta, fallan los dos. No hay quien compense, fallan los dos. Bien. ¿Vamos bien? Gracias. De nada. Entonces, en la acidosis metabólica, falla el riñón. Entonces, si hay una acidosis, vos razonás, protón alto, mucho protón, baja el pH. Si es una acidosis metabólica, ¿quién está bajando terriblemente? El bicarbonato. ¿Vamos claro? Obviamente que la parte sana va a intentar ayudar. Entonces, mira acá, o miren todos acá. Vos me decís, Betina, vamos en esta. Acidosis metabólica. Bien. ¿Cómo tengo el pH? Los protones altos, y entonces tu pH está bajo. Y me decís, metabólico. Ahí ya deculaste quién es la acidosis. Y ahora me decís, mirá que es metabólica. Entonces yo te digo, poco bicarbonato en sangre. Bien. Si el bicarbonato va de la mano con el exceso de base, que son otros amortiguadores de menor importancia que el bicarbonato. Bicarbonato bajo, razonen. El exceso de base, ¿cómo está? Bajo también. Bajo. Muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Supongamos que vos tenés lo respiratorio intacto. Perfecto. Yo te hago una pregunta. ¿Vos te vas a querer quedar con dióxido de carbono? ¿Vas a querer retener dióxido de carbono o lo vas a querer sacar? No, lo querés sacar y Sacar. hiperventilás. Exacto, yo lo quiero sacar. ¿Por qué? Porque me tengo que acordar de vuelta de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Porque dióxido de carbono, si lo tengo, se combina con agua. Y si se combinó con agua por la anidasa carbónica, me da ácido carbónico. Entonces, si encima que tengo un problema acidótico metabólico porque falla el riñón, me quedo con dióxido de carbono normal, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se combina con agua y una vez que se combinó, formó ácido carbónico. Entonces, la parte sana, en este caso sería lo respiratorio, quiere bajar el dióxido de carbono para ayudarte a no estar acidótico. ¿Vamos claro? Sí. Bien. Sí. Vamos al revés. Vamos ahora que tengo poco protón y tengo alto pH. Y ahí estás en la alcalosis. Entonces, vos me decís, Betina, bajo protón. Y ahí empiezo. Si están bajos los protones, ¿tu pH cómo está? Alto. Y ahora el tema es respiratorio. ¿Qué se maneja en lo respiratorio? A ver, CO2. la PCO2. Entonces, si yo tengo una alcalosis, tengo, y razón, no, bajo protón, elevo pH. Bien, y como es respiratorio, ¿vos qué pensás?
¿Vas a tener mucho dióxido de carbono o lo vas a bajar el dióxido de carbono? Si es No, respiratorio, lo vas a bajar. Exactamente, baja muchísimo el dióxido de carbono. Esto cuando hiperventilas, ¿sí? Bien, entonces, bajo la PCO2. Bien. Y yo te hago una pregunta. Si vos tenés una alcalosis respiratoria, ¿vas a querer quedarte con bicarbonato? ¿O vas a querer sacarte un poquito de bicarbonato y el riñón va a decir, no reabsorbo bicarbonato, lo saco? no, Sacar. Sí, vas a Lo va a sacar. sacar. Lo querés sacar porque el bicarbonato alcaliniza. Entonces, si ya alcalinizaste por un problema respiratorio, sacate un poquito de bicarbonato del riñón, por parte del riñón. Si ahora tenés una alcalosis, de vuelta, pero vamos con la metabólica. Entonces vos razonás, alcalosis, bien, ¿cómo están los protones? Y bajo. ¿Y cómo está el pH? Y alto. Bien, y si es metabólico, ¿quién tiene el problema? ¿El riñón o el pulmón? El riñón. El riñón. Entonces, tenés muchísimo bicarbonato por parte del riñón. Ejemplo, reabsorbió de más, pero normalmente la alcalosis metabólica es iatrogénica, te cuento. Es cuando los médicos calculamos mal por fórmula el bicarbonato que hay que administrarle al paciente. Bueno, entonces, vos tenés una alcalosis metabólica, entonces vos decís alcalosis, y como caballito de carrera, razona, ¿cómo están los protones? Y bajo. Si el protón está bajo, ¿cómo está el pH? Y está alto. Listo, acá es alcalosis. Si el tema es metabólico, el problema es renal. ¿Y quién maneja el riñón? El bicarbonato. Entonces tuve que haber tenido mucho bicarbonato en sangre. Bien. ¿Qué hará lo respiratorio? ¿Querrá quedarse con dióxido de carbono o te va a decir, no, dale que lo saco? ¿Qué pensás? no, te querés quedar. Te querés quedar con dióxido de carbono porque así el dióxido de carbono lo combinás con agua, por la anhidrasa carbónica das ácido carbónico. Entonces intentás ayudar a este bicarbonato que está elevado por parte renal. ¿Va claro cómo uno lo tiene que razonar? Sí, perfecto. Bien. Sí, pues. Ok. Vamos a poner esto para acá. Quiero ir acá. Vos, cuando te den estado ácido base, esto va y vuelve. Dióxido de carbono con agua, ecuación reversible, bicarbonato y protón. ¿Está? Entonces, vamos acá. Vos decís, Betina, está acidótica. Si es una acidosis, empecé a razonar. ¿Los protones cómo están? Altos. Tratá de no hacerte trampa y mirar acá, ¿eh? Si es una acidosis, ¿cómo están los protones? Altos. Altos. Alto. Bien. Si tenés mucho protón, ¿cómo está el pH? Bajo. 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 Muy bien. Ahora es el problema metabólico. Si es metabólico, ¿quién tiene el problema? ¿Lo respiratorio, lo renal o ambos? Renal. Renal. El renal. ¿Y qué maneja el riñón? Bicarbonato. Bicarbonato y exceso de bases que van de la mano. Sube uno, sube el otro. Baja uno, baja el otro. ¿Vamos bien? Entonces, vos me decís, Betina, acidosis. Bien. Protones, alto. Bien. pH, bajo. Bien. Si es metabólico, ¿qué tengo bajo? El bicarbonato. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Así sería una acidosis metabólica. Si me voy con estas flechitas nada más, ¿eh? ¿Hay alguien que se perdió? ¿Hay alguien que se perdió acá? Creo que no. No, creo que no, profe. ¿No? Bueno. Entonces, ya sé que tengo una acidosis metabólica, tengo mucho protón, bajé el pH, tengo bajo bicarbonato. ¿Quién está sano?
lo respiratorio. Y lo respiratorio tiene que hacer algo. Entonces, como lo respiratorio maneja el dióxido de carbono, lo que voy a hacer es, pregunto, tengo una ecuación. ¿Qué voy a querer? ¿Quedarme con dióxido de carbono para que se combine con agua y forme en el medio ácido carbónico que acá no está escrito? ¿Voy a querer eso? No, porque ya tengo una acidosis metabólica. Esta fórmula le falta algo en el medio. Vos tenés dióxido de carbono más agua, te va a dar ácido carbónico, que estaría acá, y este ácido carbónico se vuelve a desdoblar en bicarbonato y protón. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, que es mi trastorno primario, mi problema primario, yo me tengo que sacar el dióxido de carbono de encima, porque ese dióxido de carbono no me va a pedir permiso, ¿sí? Difunde sin pedirte absolutamente nada, y el dióxido de carbono se combina con el agua y vos tenés ácido carbónico. Entonces, acidosis metabólica, donde el problema primario lo tiene el riñón, el pulmón, que estaría sano, lo que va a hacer es hiperventilar, va a aumentar la frecuencia ventilatoria y vos vas a bajar el dióxido de carbono. ¿Va claro hasta acá? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Obviamente que si yo veo esto, al paciente lo que le voy a hacer es una corrección con bicarbonato. Le voy a corregir con bicarbonato y el riñón, si no hay algún problema de base, intentaría después ese bicarbonato que yo doy también reabsorberlo. Pero bueno, eso sería otra compensación. Pero yo le tengo que corregir. Bueno, vamos ahora a la acidosis respiratoria. Si yo empiezo de vuelta, tengo acidosis. ¿Cómo tengo la cantidad de protones? Razones. Alto. Alto la cantidad de protones. Bien. ¿Cómo tendrías el pH para llamarte acidosis? Bajo. Bajo. Si acá te estoy diciendo respiratoria, ¿quién tiene el problema? El pulmón. El pulmón. Yo aumento la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, yo lo que estoy haciendo, algo tengo, debo estar hipoventilando, me está bajando la frecuencia ventilatoria, o eventualmente puedo tener alguna neumonía o algún trastorno en la membrana alveolo-capilar. Bien, si mi problema es respiratorio, retengo el dióxido de carbono, más dióxido de carbono se combina con agua y más ácido carbónico, ¿sí? Bien. Si mi problema es respiratorio, ¿va a compensar lo respiratorio si es lo que está fallando? No, No. No. porque falla lo respiratorio. Lo que falla nunca puede compensar. Siempre te compensa el sano. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, hasta acá tengo acidosis. Dije, bueno, si hay una acidosis, hay mucho protón, bajé el pH. Si el problema es respiratorio, estoy reteniendo dióxido de carbono. Algo me está pasando. Estoy hipoventilando por alguna causa, bajé la frecuencia ventilatoria, o eventualmente tengo un trastorno a nivel de la membrana alveolo-capilar que no me deja sacar el dióxido de carbono. Bien, retengo el dióxido de carbono y arrazono. Dióxido de carbono se combina con agua más ácido carbónico. Bien, entonces, si falla lo respiratorio, la compensación respiratoria no puede existir porque es lo que está fallando. Bien, entonces, ¿qué haría el riñón si el riñón estuviera sano? ¿Qué pensás que va a hacer el riñón? ¿Qué te va a decir? ¿Qué va a hacer? Bicarbonato, ¿no, profe? Darte más bicarbonato. Bien, reabsorbe más bicarbonato porque el bicarbonato alcaliniza y va a tratar de amortiguarte ese pH. Entonces, la compensación, si está sano el riñón, va a reabsorber
bicarbonato. Va a formar nuevo bicarbonato y va a reabsorber nuevo bicarbonato. El riñón es el encargado de ayudarte con el bicarbonato y amortiguar esa acidosis. ¿Vamos claro? Profe, Sí. Que ¿cuánto puede llegar a tardar el riñón en compensar? horas y días. Va a depender del fallo renal que vos tengas y de la situación que vos generes. Si yo tengo un paciente que hizo un paro cardíaco, ¿sí? Y no hay inmediatamente un sistema que lo reanime, puede que salga de ese paro cardíaco, puede que salga, pero hay que ver qué grado de secuela va a quedar. Claro. Ese es el problema. No es lo mismo que haga un infarto de miocardio, ¿sí? Y haga un paro atrás y sale con una arritmia, estando en una unidad coronaria totalmente asistido, a que te traigan un paciente de la calle en paro. Sí. Sí les tiene que quedar algo seguro. Cuando vos tenés un fallo multisistémico, ¿sí? Lo primero que el médico mira es si funciona el riñón, si arranca el riñón o no arranca el riñón, como decimos en la jerga médica. Cuando arranca el riñón, el paciente va a empezar a mejorar. Si no mejora la parte renal, hay muchísima complicación. Siempre eso lo tienen que mirar. Okay. ¿Por qué? Porque el riñón va con lo hemodinámico. ¿Vamos? Ahora vamos al revés. Pomesibetina tiene una alcalosis. Entonces vos pensás, yo tengo una alcalosis. ¿Tenés mucho o poco protón? Poco protón. Poco protón. Si tengo poco protón, ¿el pH cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. Bien. ¿Hasta acá hay alguien que se perdió? Nadie. Bueno. Entonces, si tengo una alcalosis, razono. Tengo bajo protones, pH alto. Si es metabólica, ¿quién tiene el problema? ¿El pulmón o el riñón? Riñón. El riñón. Bien. Por alguna situación, tengo mucho bicarbonato en sangre y yo asumo o reabsorbió de más el riñón, cosa que es poco probable, o la verdad, iatrogénicamente se hace mal el cálculo del bicarbonato a pasar. Lo cierto es que tengo mucho bicarbonato en sangre. Ahora pensá, si el problema lo tiene el riñón, ¿sí? ¿Qué hará la parte sana? Primero, ¿quién es la parte sana ahora? El pulmón. El pulmón. Bien. Y el pulmón, frente a una alcalosis y de causa metabólica, ¿qué va a querer hacer? ¿Retener dióxido de carbono o sacárselo de encima? Retener. Retener dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a hacer el pulmón? Te va a ayudar hipoventilando, bajándote la frecuencia ventilatoria y así retiene más dióxido de carbono. Entonces, ¿qué razona el pulmón? Y si yo retengo dióxido de carbono, lo puedo combinar con agua y formo ácido carbónico. Entonces, amortiguaría un poquito la cantidad de bicarbonato que vos tenés de más en sangre. ¿Está? Entonces, el pulmón hipoventilaría. ¿Está? Y después, la compensación posterior es sacate el bicarbonato del medio. Si ahora me voy a una alcalosis respiratoria, vuelvo. pH alto. ¿Por qué tengo baja concentración de protones? pH alto. Eso es alcalosis. ¿Cuándo es respiratoria? ¿Quién es el problema ahora? Los pulmones. Pulmón. Pulmón. Muy bien. Si el tema es el pulmón, en una alcalosis respiratoria, ¿vos tenés mucho o poco dióxido de carbono? Tengo poco. Poco. Poco dióxido de carbono, poca combinación con agua, poco ácido carbónico. Bien. Si es una
alcalosis respiratoria y perfectamente, porque tengo bajo protón, tengo alto pH y tengo bajo dióxido de carbono. ¿El pulmón va a poder compensar si él es el que está fallando? No. 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 Bien. ¿Quién va a compensar? El riñón. Bien. El riñón. Bien. ¿Y el riñón va a querer quedarse con bicarbonatos, ya que hay una alcalosis, o va a querer sacar el bicarbonato? Sacarlo. Claro. Lo va a querer sacar. Entonces baja la reabsorción del bicarbonato. ¿Queda claro cómo uno lo tiene que razonar? Sí, profe. Bien. Sigo. Entonces, ahora vamos a entrar en el juego del resto de las estructuras con el anión GAP y el hiato aniónico. Hay una concentración de sodio, que vos sabés muy bien que la concentración de sodio es mayor que la suma de la concentración del organismo de bicarbonato y de cloruro. Hay una electroneutralidad y esto tiene que manejarse en forma estable. Hay un principio y nunca se va a violar lo que es el mantenimiento de la electroneutralidad. Entonces, en el plasma hay sustancias que se pueden medir y sustancias que no se pueden medir. Las que no se pueden medir se los denominan aniones no medidos o hiatos. Entre estos van a estar proteínas, fato, citrato y sulfatos. Entonces, cuando yo quiero calcular el hiato aniónico plasmático, lo hago por un diferencial entre cargas positivas que puedo medir y cargas negativas que puedo medir. Entonces, el hiato aniónico se calcula mediante el juego entre la concentración de sodio, que tiene carga positiva, cationes, menos la diferencia de la sumatoria de los aniones. O sea, sumo bicarbonato más cloruro. Se expresa en miliequivalentes por litros. Entonces, tengo por un lado cationes, sodio, y por el otro lado aniones que podía medir en miliequivalentes por litro como bicarbonato y cloruro. Entonces, la resta entre cationes menos la sumatoria de aniones, que es bicarbonato más cloruro, me va a dar lo que se denomina anión GAP o hiato aniónico. Y tiene un valor entre A8 a 12 miliequivalentes. Voy a subir esto acá. Entonces, acidosis metabólica. El bicarbonato perdido, vos lo podés reemplazar, sustituir por un manejo de cloruros. Esto te va a dar un anión GAP, la diferencia normal, o un anión no medible, y vos vas a decir, tengo un anión GAP aumentado. El anión GAP, o la brecha, o el hiato aniónico, es importante para diferenciar una acidosis metabólica. Esto es fundamental. De vuelta, manejo el principio de electroneutralidad porque tengo concentraciones de aniones y concentración de cationes. Y si yo sumo la totalidad, tienen que ser exactamente iguales a nivel del componente del líquido corporal. El catión que se mide es el sodio y los aniones que se miden es bicarbonato y va a ser cloruro. Entonces, cationes a nivel plasmático yo tengo el sodio. Aniones tengo cloruro y tengo bicarbonato. El que no puedo medir
lo saco por diferencial entre sodio menos la suma de estos dos aniones. Cuando hago la diferencia, obtengo lo que se llama hiato aniónico, anion gap o brecha aniónica, formado por proteínas, fosfato, citrato o manejo de sulfato. Fundamental para decular, describir secundaria que hay una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica, frente a un anion gap aumentado, me está indicando, y fíjense lo siguiente: intoxicación, intoxicación, intoxicación. Anion gap elevado con paciente con acidosis metabólica, hay una acidosis en el medio y es por intoxicación. Busca la causa por la cual el paciente está intoxicado. Y es muy frecuente que vengan con una acidosis metabólica severa, convulsivando, con mal relleno capilar, por mal trastorno hemodinámico, que en los chicos se intoxican con la aspirineta, porque la aspirineta tiene ácido acetil salicílico. El mejoralito del comercio, ¿sí? El mejoralito es ácido acetil salicílico y es dulzón. Y los chicos se lo comen, se lo roban a la mamá como si fuesen caramelos. Ahora, en las intoxicaciones por salicilato, por metalol, etilenglicol, vienen con anion gap elevado. Y es una de las causas para descubrir rápidamente en una guardia la causa de la acidosis metabólica. Por supuesto que hay otras variantes, y está la cetoacidosis diabética, la diferencia con el coma osmolar, o una acidosis láctica, o una insuficiencia renal crónica. En la mayoría de las veces, en el 90%, es intoxicación. Acidosis metabólica es al toque que vos le pedís anion gap. Y lo haces en una guardia. ¿Por qué? Porque haces la resta entre el sodio más la suma de bicarbonato y cloruro. Ahora, una vez que vos tenés esto dando vueltas y ya lo sabés la causa. Si hay una cetoacidosis diabética, bueno, empezás a evaluar si es diabético tipo 1, si es diabético tipo 2, más el resto de los otros componentes que ustedes también vieron aquí. Si hay una acidosis metabólica, pero el anion gap lo tiene normal, pero hay una predisposición de cloro, es típico de la diarrea. Vamos acá. En el estado ácido-base siempre hay una compensación. pH, y me paro. pH bajo. Bien, si hay un pH bajo hay una acidosis. O sea, tengo mucho protón, poco pH. Bien, si es una acidosis y digo, uy, es respiratoria, bien, tengo mucho dióxido de carbono. ¿Quién va a intentar compensar? El riñón. Si es una acidosis respiratoria, ¿el riñón qué va a hacer? ¿Va a perder bicarbonato o va a reabsorber bicarbonato? Reabsorbe. Reabsorber. Reabsorbe bicarbonato. Muy bien. Si yo de vuelta tengo el pH bajo, digo, bueno, concentración de protones elevado. Bien, pH bajo. Y si el problema es metabólico, el metabólico lo maneja el riñón. ¿El bicarbonato cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo. Muy bien, bajo. El bicarbonato lo maneja el riñón. Y el bicarbonato alcaliniza. Y si yo tengo una acidosis, digo metabólica, no tengo bicarbonato, pierdo bicarbonato. ¿Vamos bien? Entonces, hay alguien que porque contestó una sola, ¿el resto lo está entendiendo o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Si entonces dijimos, es una acidosis, vos decís, bueno, mucho protón, bajo pH. Ahí me quedo tranquila que es una acidosis. Digo, es metabólica. ¿Quién tiene el problema? Lo metabólico lo maneja el riñón. ¿Y el riñón qué maneja?
bicarbonato y de la mano con los excesos de base. Entonces digo, bueno, si el problema es una acidosis metabólica, debe estar bajo el bicarbonato. Bien, bajo el bicarbonato y bajo el exceso de base porque van de la manito. ¿Quién compensaría? Si el problema lo tiene el riñón, ¿quién compensa? Pulmón. El pulmón. El pulmón. Bien. El pulmón maneja dióxido de carbono. ¿Y vos qué vas a querer hacer pensando en la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Quedarte con dióxido de carbono o sacarlo? Sacarlo, profe. Sacarlo. Sacarlo. Muy bien. Porque si vos lo sacás, tenés menos dióxido de carbono y menos dióxido de carbono se combina con agua. Entonces, menos formación de ácido carbónico tendrías. Impecable. De los 27, que tiene alguna duda, sobre todo quien se sumó hace un par de minutos. No, profe. Bueno, Profe, tengo una consulta. ¿Cuánto dale. tiempo puede compensar este pulmón? ¿Cuánto tiempo puede compensar el pulmón? El pulmón dispara en minutos y horas, la realidad. Y va a depender de la causa y que no se agote la musculatura. Supongamos, a ver, un paciente que sufrió un infarto y hubo una repercusión a nivel renal. Entonces, va a implicar, si tengo una acidosis metabólica, que el pulmón hiperventile. Pero la hiperventilación tiene un límite, y el límite es de minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se agota, porque va a implicar una tasa metabólica, porque vos manejás inspiración y expiración. Va a depender si el paciente tiene una patología pulmonar agregada, por ejemplo, si tiene algún EPOC, si tiene algún broncoespasmo, o si tiene alguna neumonía de base o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso me va a implicar el aumento de la frecuencia ventilatoria para compensar una tasa metabólica que hay que cumplir. Entonces, más va a consumir oxígeno, pero más dióxido de carbono va a producir. Entonces, hay un control de la ventilación que va a empezar a bajar porque no va a responder la frecuencia ventilatoria. Y se va a agotar y va a ir a un paro respiratorio. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Profe, perdón, yo también tengo una duda. Dale. Si tenemos, por ejemplo, una acidosis respiratoria y el riñón tiene que compensar, pero, o sea, supongamos que es como un caso de emergencia, nosotros no podemos esperar a que el riñón No. comience. No, es más, hay criterios. Si a vos te entra un paciente con una acidosis respiratoria porque hizo una crisis asmática, ¿sí? Y vos te estás dando cuenta que te traen al paciente con una frecuencia, supongamos, de 40, ¿sí? Vos fíjate, 40 en un adulto. Vos haces... Sí. Significa, tengo poco tiempo para inspirar, tengo poco tiempo para expirar. Tengo más dióxido de carbono y razono. El dióxido de carbono compite con el oxígeno. Poco oxígeno disuelto en sangre, poco oxígeno pegado con la hemoglobina. Que la curva de hemoglobina se desvíe para tener disminución de la afinidad con ese oxígeno y soltarte ese oxígeno, imposible de compensar. Razono, tasa metabólica. Razono, otros componentes como no solo la frecuencia ventilatoria, sino si corrió el punto de igual presión a para una zona compresible. Y mala mecánica ventilatoria es indicación de dame un tubito para intubar al paciente. Es más, cuando yo tengo una PO2 por debajo de 60 y una PCO2 de 50, vos fíjate algo, la PCO2 va de 35 a 45. Y vos tenés de 45 al 50, 5 puntos. Esos 5 puntos son los necesarios para que vos digas, dame un tubo porque es parámetro para intubar un paciente. Okay.
¿Por qué? Porque va a provocar depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, cuando pasa a nivel de barrera hematoencefálica, en la barrera hematoencefálica vos no tenés anhidrasa carbónica. Entonces, no tenés manera de que no se impregne los centros de control de la ventilación. Entonces, el propio dióxido de carbono termina impregnando y controlando el centro de la ventilación y automáticamente entras en depresión respiratoria. Y vos no querés un paro respiratorio. Entonces, entras al paciente en respirador y lo manejas vos. Claro. Increíble. Obviamente que en el medio hay varias cosas. Depende cómo viene el paciente. Vos sabés que si es una crisis asmática, a ver, lo que primero haces es apoyarle oxígeno, porque sabés que el dióxido de carbono compite con el oxígeno. Entonces va Claro. oxígeno por máscara. Primero, al 100%. Broncodilatador en el medio para correr del punto de igual presión para arriba, una zona menos compresible, que pueda expirar y que pueda inspirar bien, y corticoide. Pero si viene, hay un score que se llama score de tal elevado, no te da margen, porque te hace el paro respiratorio al lado tuyo. Claro. Se intuba. Ok. ¿Está? Profe, gracias. Bueno, de nada. Vamos entonces ahora al revés. Decís, pH alcalino. Y bueno, si el pH está alcalino es porque tengo un pH alto y tengo baja concentración de protones. Entonces me paro a vuelta y digo, bueno, ¿quién tiene el problema? Y yo te digo, mirá que el problema lo tiene la parte respiratoria. O sea, para que sea una alcalosis respiratoria, vos tenés que tener baja PCO2. Ahora, si yo tengo una alcalosis respiratoria, el riñón va a intentar compensar. Y si el riñón intenta compensar, ¿se va a querer quedar con bicarbonato o sacar el bicarbonato? Sacar. Muy bien, sacar el bicarbonato. Entonces la compensación renal va a ser bajar el bicarbonato en sangre. Si ahora tiene una alcalosis y es metabólica, pensa, protones bajos, pH alto y es metabólica. ¿Tenés poco o mucho bicarbonato en sangre? Mucho. Mucho bicarbonato en sangre. Yo tengo una pregunta, ¿te vas a querer quedar con dióxido de carbono o vas a querer sacar el dióxido de carbono? Quedar con el dióxido. No te entendí. Vas a querer quedar con el dióxido, profe. Muy bien, te querés quedar con dióxido. ¿Y por qué? Porque compensa la parte de alcalosis, o sea, compensa el bicarbonato alto. Bien, ¿y por qué? ¿Qué haces con este dióxido de carbono? ¿Sabés cuál es la respuesta completa? Voy a transformar en... Porque el dióxido de carbono... ¿Cómo? Te dije que voy a transformar Dale, en ácido carbónico, entonces va a compensar. exacto, porque el dióxido de carbono se combina con agua por la anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. Esa es tu respuesta impecable. Es así la respuesta en los exámenes, ¿sí? Bueno, pero también puedo tener un trastorno mixto. Cuando yo tengo un trastorno mixto, tengo problemas en los dos componentes, ¿sí? Tengo problema respiratorio y problema metabólico a la vez. Y yo tengo una pregunta, si el problema es metabólico y respiratorio a la vez, en un trastorno mixto, ¿hay alguien que compense? No. 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 Así que ustedes van a tener, está perfecto, van a tener que empezar a aprender ahora, que lo voy a poner para analizar, que cuando hay un trastorno mixto y me dicen, no, mira, Betina, es un trastorno mixto, no me digan compensado, parcialmente compensado, porque cuando es mixto, falla lo metabólico. Si falla lo metabólico, falla el riñón, y si falla lo respiratorio, falla el pulmón. Fallan los dos, no hay quien compense. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno. Y esto es lo que estuvimos viendo acá. Yo tengo una acidosis metabólica. Entonces, ¿ustedes tienen este power?
¿Está puesto este power así en la plataforma porque lo subió Isabel? Sí, sí, está. Ah, buenísimo. Entonces, yo tengo una acidosis metabólica, lo que tengo, dijimos, una disminución en la concentración de bicarbonato. Si es una acidosis, tengo el pH que está bajo. Si el problema es metabólico, lo que tengo es que está bajando el bicarbonato. Y como mecanismo de compensación, sácame el dióxido de carbono del medio, porque así el dióxido de carbono no se combina con agua y voy a tener menos formación de ácido carbónico. Cuando tengo una acidosis metabólica, uno tiene que estar pensando, fíjate en la intoxicación por el ingreso mayor de ácidos fijos, ejemplo, ácido acetil salicílico, ¿sí? Bien, o la otra posibilidad es que el propio riñón no pueda sacar por X causa ácidos fijos, o porque pedí bicarbonato por el riñón, o porque perdí bicarbonato a través del tracto gastrointestinal. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a razonar. Entonces, Profe, perdón. Es que me había preguntado sobre la parte de gasto clínico, se estaba la diapo, y la diapo anterior no. Hay una diapo, pero es de caso clínico, o sea, la anterior no hay. esperen un cachito que Había algo. otra. Ahí voy, perdón. Esperen un cachitín que se lío. Esperen un toque.